los últimos días está fuerte y que tiene que ver con la parte legal, en la parte legal. En primer lugar, como primer tema, todo lo que ha ocurrido ya parece una novela esto, de pedir la prueba COVID para los que puedan ingresar a partir de mañana, salvadoreños y residentes definitivos en el país, a través del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero, que hoy tuvo un nuevo capítulo porque la Sala de lo Constitucional señaló que no puede el gobierno pedir prueba COVID ni directamente ni indirectamente. Tampoco puede hacerlo a través de las aerolíneas. Y advirtió a los funcionarios que desacaten la medida de la Sala que serán enviados a la Fiscalía, que serán notificados o sus casos serán enviados a la Fiscalía. ¿Por qué delito? Eso vamos a preguntarle a mis invitados de esta noche. Me imagino que es desacato a la autoridad, no sé si será ese. Y vamos a hablar también de las reformas constitucionales que están ya anunciándose. Es básicamente esta conformación de una comisión que va a presidir el vicepresidente de la República, un poco que se puede reformar, es momento para reformar la Constitución. Son los temas principales de esta noche. Mis invitados son dos destacados abogados del país que presento inmediatamente. Francisco Beltrán Galindo, buenas noches. Bienvenido. Gusto estar contigo y aquí con Enrique, que es un placer. Y también nos acompaña Salvador Enrique Anaya, constitucionalista. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir aquí set con Francisco. Gracias. Bueno, y saludamos también, en que sea posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, lo que ocurrió a mediodía, me parece que fueron tan seguros, digamos, la hora en que la Sala emitió una resolución a las 3:20 de la tarde fue, una resolución que tiene que ver con el amparo que está juzgando en este momento por inicialmente esta resolución del gobierno de señalar, digamos, que iba a pedirse la prueba COVID negativa a todos los que ingresaban al país, incluyendo salvadoreños y bueno, ese fue, pero creo que tenemos algún texto de eso. ¿Tenemos algún texto? Pasemos a ver más o menos qué dice la Sala. Dice, debido a las infundadas interpretaciones de las autoridades demandadas, quienes sugieren que el auto emitido el 14 de septiembre del 2020 menoscaba el derecho a la salud de la población salvadoreña, se juzga necesario explicarles lo expresado y ordenado en esa resolución, la cual en el numeral 2 de su fallo literalmente dice: suspéndese los efectos de decisiones adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud, Comisión Ejecutiva Autónoma y Dirección General de Migración y Extranjería, entre ellas la circular identificada con la referencia 024 de este año, suscrita el 11 de septiembre de este año, por el encargado de la gerencia aeroportuaria de la Comisión Ejecutiva, consistente en inadmitir el ingreso a los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país que no presenten un arribo a su arribo al aeropuerto o cualquier otro lugar de ingreso, una prueba de PCR que dé negativa en COVID-19. Eso dice la Sala y después dice, esta Sala advierte a las autoridades demandadas en el presente proceso de amparo, así como al Ministerio de Salud, una actitud de rechazo de la decisión adoptada en fecha 14 de septiembre de 2020. En ese sentido, es necesario advertir que las resoluciones judiciales son obligatorias y que su cumplimiento acarrea responsabilidades constitucionales y legales. Por ello, en caso de inobservancia de la medida cautelar adoptada en este proceso por parte de alguna autoridad, en el sentido de insistir en admitir el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes definitivos por cualquier vía terrestre, marítima o aérea, se certificará de manera inmediata a la Fiscalía General de la República por el posible conocimiento de delito. Veamos inmediatamente cómo reaccionó el presidente a esto. El presidente reaccionó
con un tuit que dice, está tremendo esto, ¿ah? Dice, mandan a decir de los demás países del mundo que ustedes no tienen jurisdicción allá, donde serán pedidas las pruebas. Yo sé que no le quieren devolver el cheque a Simán, pero díganle al patrón que hoy sí le van a quedar mal. ¡Wow! Señores. A ver, ¿hay otro? Ah, bueno, lo otro dice, ¿acaso no ven lo que está pasando en el mundo con la segunda ola de pandemia? ¿Quieren una segunda ola en El Salvador? Para los que ponderan la economía por sobre la salud, ¿se imaginan las ventas navideñas en pleno pico de una segunda ola epidémica? Piensen. ¿Qué es esto? Una novela, Nacho. Sí, yo, definitivamente es una de muy mal gusto, ¿no? Pero al fin y al cabo, digamos, un show de mal gusto por parte del presidente. Yo creo que hay varios elementos que destacar aquí. Primero, yo felicito a la Sala de lo Constitucional, ¿no? Creo que todos conocen que yo soy muy crítico de la labor de la Sala, sobre todo cuando la Sala ha sido extremadamente lenta. Pero en este caso, gracias a Dios, hubo una circular el día viernes y el día lunes se estaba pronunciando ya la Sala. Martes fue feriado, el día miércoles las autoridades de migración, de salud, el presidente prácticamente dijeron, vamos a sortear la orden judicial y en lugar de pedirlos nosotros como autoridades, le vamos a requerir que las aerolíneas lo reclamen. Y hoy ya 2 días después, la Sala de lo Constitucional está resolviendo, así que vaya, yo me alegro que le estoy viendo buenos mates aquí a la Sala Constitucional y eso me alegra. Luego, lamentablemente, el presidente sigue con una actitud de desobediencia, de desacato, de enfrentamiento. Ese lenguaje que sabemos que es pura estrategia de propaganda, de ridiculizar o banalizar las cosas, pues, ¿no? La Sala en la resolución de este día fue muy contundente. Yo creo que fue hasta dio una clase diciendo, mire, el Ministerio de Salud perfectamente está autorizado sobre la base de la ley de migración y sobre el Código de Salud a establecer medidas sanitarias. Lo que no puede establecerse es la consecuencia que usted está diciendo, que la consecuencia es que los salvadoreños y los extranjeros con residencia permanente no pueden entrar. Eso es lo que está malo. Entonces lo que tiene que hacer el Estado salvadoreño, pues las autoridades que están ahorita a cargo de la lucha contra la pandemia, es poder dar soluciones. Porque si no esto, Nacho, lamentablemente va a ser un relajo y va a ser un relajo para los salvadoreños. Incluso dice una parte, el Ministerio de responsabilidad al no hacer las pruebas. Es que, pero quita de hacer la prueba, que le está trasladando la responsabilidad a los empleados de la aerolínea que, qué sé yo, por decir en Los Ángeles, en Guatemala, en San Francisco, en Houston, van a tener que estar revisando el documento. Y claro, quizás estos funcionarios piensan pues que así como somos de burócratas en El Salvador... Pasan información de la corrupción y que lo tienen agobiado por esas cosas. De esa orientación viene una propuesta de reforma constitucional. Que Félix es distinto del presidente, totalmente de acuerdo. Que normalmente hay conflictos y se nota entre el presidente y el vicepresidente, es lo más normal, y así va a suceder, y Félix está condenado a estar peleado con el presidente todo el rato. Pero el punto es que el presidente usa las iniciativas en parte para crear cortinas de humo, pero el problema de la cortina de humo esta, que efectivamente fue coyuntural, del gobierno con las pandillas para bajarle volumen al tema de las pandillas, y si se fijan ya se habla poco, aunque deberíamos estar hablando más de ese tema. Y entonces el tema constitucional asusta porque viniendo de donde viene uno dice, wow, aquí estamos hablando de la reelección, estamos hablando del plebiscito, estamos hablando de la democracia directa, de la democracia participativa, estamos hablando del partido único en el gobierno, es decir, estamos cambiando el sistema político porque es lo que le hemos oído decir en algún momento a Félix y le hemos oído decir en muchos momentos al presidente. Okay. Entonces, eso es como yo lo veo. Causa de confianza. Es muy, muy preocupante porque, como le digo, las cosas se toman de donde viene y no viene bien. Ok. Es obvio pensar que el presidente va a querer
que no pase lo que está pasando ahora, que él no tiene todo el poder. Claro, no, a mí es evidente. Yo creo que si lo hiciéramos muy rápido, y voy a decir, digamos, tú lo sabes más como periodista. En el próximo bloque le entramos más Perfecto. de lleno. No, pero ahora dale. Te decía, digamos, tú como periodista lo sabes más. Pues, recuerda aquella regla de la 5W, ¿no? Que es que en este caso es la Constitución. Antes se hablaba de reformas puntuales. Hoy ya Félix dice que va a revisar desde el preámbulo, dice, hasta el último artículo. O sea, cambiar todo. ¿Quién? Yo no voy a repetir lo que dijo ya Chico. Es totalmente. ¿Cuándo? En este momento. Si está diciendo que dicen que ellos no quieren hacer las auditas, las reformas, sino que va a ser la otra legislatura, ¿para qué contaminar todo el proceso electoral en este momento si lo va a tener que ver hasta la próxima legislatura? No es un momento, digamos, adecuado para hacerlo, ¿no? El cómo, por más que hoy el vicepresidente lo niegue, ahí están grabadas sus declaraciones donde dijo que para él esta tenía que ser una discusión en un debate cerrado, dijo, y no tenía que ser público. Hoy sí ya, frente a las críticas, hoy Dios diciendo, no hombre, me lo sacaron de contexto y todo. Pero sobre todo, Nacho, es ¿por qué y para qué? ¿Hay necesidad de reformar, hacer una reforma de calado a la Constitución salvadoreña? No, Nacho. Es que hay que entender que las reformas constitucionales, y yo escuché, digamos, a Nacho, escuché al doctor, al vicepresidente, al doctor Castillo, ya hablaban, puchica, yo desde hace 50 años quiero que esto se modifique, y digamos, el vicepresidente, yo desde que estaba chiquito, pues desde que estaba en primer año de universidad, quería que se cambiara esto y todo. Una constitución no se cambia por llenarte una necesidad, digamos, personal. Una reforma, una constitución es una respuesta jurídica a una necesidad social contundente. Y, por ejemplo, fue evidente para las reformas constitucionales del 91-92, había que viabilizar los acuerdos de paz para firmar la paz y detener la guerra en El Salvador. Tal como fue el 82, hacer una nueva constitución por la situación política del país. Exactamente, o sea, la constitución no es una cosa técnica, como dice el vicepresidente, porque no es un trabajo académico el que ellos van a hacer, es un trabajo de una enorme carga política. No es un trabajo donde van a estar sentados, digamos, abogados. Vamos a empezar. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo de las constituciones, digamos, que he leído, pues es una constitución que es una belleza cuando tú la lees bien bonita. La constitución rusa. ¿Por qué? Porque del 93, ¿por qué? Porque contrataron a dos grandes juristas estadounidenses, el Fondo Monetario Internacional, pues porque le iba a dar fondos por la crisis económica que tenía, darles la constitución, le dieron la constitución y la aprobaron. Tú la lees y es bien bonita, eso sí, no se cumple nada. No se cumple nada, ¿verdad? Porque es absolutamente igual la Constitución, pero tú la lees y te digo, hasta los numeritos, pues, ¿va? Artículo 1, después 1.1, 1.2, artículo 20, 20.1, o sea, decimos, como que fue un trabajo y es un trabajo de academia, pero no se aplica en nada. Entonces, de nada nos sirve poder tener una Constitución formalmente, digamos, muy agradable, si no va a haber las condiciones. A mí lo que me preocupa, digamos, es si los salvadoreños conocemos la Constitución. Bueno, para hay decir un que problema. Mira, yo yo creo que... tengo que ir al corte, pues. Estaba haciendo, digamos, así. O sea, si los salvadoreños realmente conocemos o no la Constitución. Hay otros países que está pasando lo mismo, que cambio de Constitución, pero nadie sabe, digamos, cómo es la actual y qué es lo que quieren cambiar. Entonces, también sería importante, si se va a hacer eso, que haya un conocimiento pleno en la Constitución. Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a sistemas Fedecrédito con Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito, puedes realizarle fácilmente transferencias a tus familiares y amigos desde donde te encuentres. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Ahora, hay gente que dice, sí, es necesario hacer algunas reformas. Y ya empiezan a tirarse, digamos, algunas cartas en relación a eso. Convertir la sala constitucional en un tribunal constitucional. Otros dicen hay que aumentar los periodos de algunos funcionarios como alcaldes, mismo fiscal, magistrado Corte de Cuentas y de diputados, que es un periodo muy corto de 3 años. Otros dicen establecer filtros más fuertes para quienes sean candidatos a puestos de elección de segundo grado. ¿Ya? El caso de los magistrados de la Corte Suprema, magistrados, Corte de Cuentas, etc. Otros dicen que el agua debiera estar en la Constitución, etcétera, etcétera. Estos puntos que aparentemente muchos dicen sí hay que hacer ver algo ahí, hay que hacer algo. ¿Son puntos como que te determinan la necesidad de hacer una reforma constitucional? Es que Nacho, otra vez, recibamos la propuesta de donde viene. Y de donde viene no es eso los temas importantes. Los temas importantes es el sistema político. Y lo que va detrás de esta reforma es de cambiar el sistema político. No nos engañemos, si fuera el otro tema no se va a crear una comisión presidencial para eso. Si eso es un asunto que está sobre la mesa, cada grupo lo propone si quiere una reforma de la Corte de Cuentas. Hay una propuesta de reforma de la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo, hay una propuesta para el Tribunal Supremo. Ese tema de si se van a ampliar o no los periodos de los alcaldes o los requisitos para ser magistrado de la Corte de Cuentas, todo ese tipo de cosas, hay suficientes canales ciudadanos para que se planteen y los han venido planteando. No va a ser el Ejecutivo el que va a plantear eso. Aquí el punto es por qué el Ejecutivo, y como Quique lo dice muy bien, por qué el Ejecutivo se mete a hacer una cosa así. Es que está hablando de rehacer la Constitución. Inclusive se ha hablado, y hay que dejar claro, han hablado de una constituyente. Y hablar de constituyente es hablar literalmente de un golpe de Estado. Porque no hay forma con la existencia de esta Constitución de hacer una constituyente. ¿Por qué golpe de Estado? Porque solo se llama la constituyente si la Constitución no permite. La constituyente reemplazaría la Asamblea Legislativa. Y, igual que pasó con la del 83, que fue producto del golpe del 79. Es decir, la única manera de llamar a una constituyente en nuestro sistema constitucional es derogar la Constitución. Y para eso es un golpe de Estado, así de sencillo. Entonces a mí me parece que esas discusiones viniendo desde el Ejecutivo, porque otra vez, y repito e insisto, veamos las cosas de dónde vienen. Y no me lo está planteando el Vaticano una reforma de la interpretación religiosa. A ver, y los que dicen, pero Félix es otra cosa, pues Félix tiene credibilidad. Vamos a ver, pero Félix es el Ejecutivo. Yo he visto, digamos, que al vicepresidente como queriendo desmarcarse de la presidencia, diciendo, no, si este va a ser un trabajo académico. No. Es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no va a estar haciendo, eso no es la universidad. Es que para hacer eso, como dice el chico, pues nos juntábamos los que somos pocos y nos conocemos mucho, digamos, los constitucionalistas en este país, pues nos juntábamos y hacíamos un proyecto, y ya, pero no es eso, es querer reformar el sistema. Mira, y ya están los mensajes, digamos, que preocupan, cabal. Como dice Chico, ya dejó anotado en un comunicado oficial de la vicepresidencia de poder convocar a una asamblea constituyente, que eso es golpe de Estado, como lo que sucedió en el 98-99 en Venezuela, ¿no? Que se dio la apariencia de elegir una asamblea constituyente y se iba a mantener la asamblea legislativa,
Pero el primer acto que hizo la Asamblea Constituyente, dijo, como somos constituyentes y somos originarios, el primer acto que hizo fue expulsar de sus cargos a todos los diputados y a todos los magistrados. O sea, eso es evidente porque es una Asamblea Constituyente. El mensaje de una Asamblea Constituyente... ¿Una Asamblea Constituyente puede hacer eso? Claro, es constituyente. Es constituyente. Es un Es poder constituyente. originario. Explícamelo legalmente, no lo entiendo. No, vamos a ver. Es que como decía Chico, es que poner una Asamblea Constituyente, dado que en la Constitución salvadoreña no tiene un mecanismo para establecer una Asamblea Constituyente, sino solamente mecanismos para reforma, la única manera de establecer en el país una Asamblea Constituyente es a través del rompimiento del sistema constitucional. Ya. No hay otra forma. Ya. Porque no lo tiene. Ahí habían sistemas, por ejemplo, la Constitución venezolana del 61 sí tenía establecer para una revisión general, le llamaba, de la Constitución. Inclusive la Constitución española tiene mecanismos para revisarla. Inclusive la Constitución de Estados Unidos, que jamás se ha hecho, ¿no? Desde tal, tiene mecanismos para poder convocar a todos los estados y hacer... Pero la Constitución salvadoreña no tiene esa vía. Entonces, la única forma es romperlo. Entonces digo, ya te digo, ya, los mensajes de que piensan... Pero romperlo si se quiere ir contra los artículos pétreos. Claro, es que si no, no tiene sentido. Vamos a ver, no vas a establecer una Asamblea Constituyente para poner mayoría calificada para elegir los magistrados de la Corte de Cuentas. O sea, no. A ver, el presidente, a ver. Muchos han dicho que lo que el presidente quiere es reelegirse y no le permite la Constitución porque es una cláusula pétrea que señala que no puede haber reelección. Viene el vicepresidente y dice, no, eso no es tema. Perdón. Eso no es tema. Eso, pero... No hay que creerle a Félix Ulloa cuando dice que pero eso no es es tema, Félix, que eso no va a ocurrir. Es que hay que escuchar también, digamos, completo a Félix. Félix dice, eso no se puede, pero luego añadió una frase en una entrevista, si el pueblo no lo quiere. Entonces ahí nos está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser después la excusa? Mira, todo el pueblo, el 97% lo pide, entonces ni modo, hay que cumplir con el pueblo. Ese es después el mensaje. O sea, pues digo, antes hablaban de reformas puntuales, hoy ya hablan de reformar toda la Constitución, ya hablan de cambiar la sala de lo constitucional por un tribunal constitucional. ¿Qué te implica eso? Poner unas disposiciones transitorias donde van a mandar a la calle a los magistrados, para decir, como ya no va a haber sala, entonces vamos a destituir a estos magistrados y vamos a nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que van a ser chedos de nosotros. Eso es todo, Nacho. O sea, eso es reformar el sistema. O sea, no nos engañemos, no hay, digamos, aquí una intención académica, loco. Pero además de eso, es que no se solucionan los problemas así, Nacho. Si queremos enfrentar problemas, ¿por qué no hacemos buenas leyes? Por ejemplo, para enfrentar el problema de la corrupción en el país, ¿y por qué no tenemos una buena ley de probidad? Para enfrentar el problema del clientelismo, ¿por qué no tenemos una buena ley de la función pública? O sea, no necesitas reformar la Constitución para eso. No necesitas hacer una nueva Constitución para ello. La Constitución no es una receta donde te va indicando, digamos, línea. Porque si no, todos comenzamos a pedir, como tú decís, hoy cada quien tira sus cartas y todo. Pues así todos podríamos empezar a pedir, pues todo. Vamos a terminar haciendo, digamos, como la infumable Constitución bolivariana que tiene casi 400 artículos y hay artículos que son más de una página, pues, o sea, porque pones cosas que sabes que no se van a cumplir. Y sabes, en el documento que ha circulado y que ya hizo público un periódico digital, que además de eso es malísimo, es que yo cuando lo vi me asusta, la vicepresidencia ya hizo circular un documento que se llama algo así como Jornada de Reflexión Constitucional y que el vicepresidente le ha denominado como nota conceptual de cuáles van a ser las actividades y cuáles van a ser los temas. Si esa es la calidad técnica de lo que lo piensan hacer, asusta. Quien hizo ese documento, te lo puedo decir, si estuviera en la universidad habría que ponerle cero. No saben ni hacer ni notas de pie de página. Y citan libros. Es muy al estilo, digamos, del Ejecutivo, ¿verdad? Que yo creo que el estilo del Ejecutivo de hacer decretos y hacer documentos es, aunque no entendas nada, vos copiás pedazos de sentencias y de libros como que fue del Salmo responsorial, vos lo copiás pedacitos y después pones la conclusión. Es tan malo el documento que, por ejemplo, citan autores, yo me moría de la risa, citan autores que si tú conoces los autores, están totalmente en contra de lo que ellos dicen. Solo que, como solo han copiado pedacitos, ¿no?
Inclusive citan a un muy buen amigo constitucionalista mexicano, de los más famosos, don Diego de Valadez, que de lo mismo que ellos copian, creo que lo que está incurriendo lamentablemente el vicepresidente, y con todo el respeto, porque son personas que respeto y que aprecio mucho, como el doctor Castillo y el licenciado Antonio Durán, es lo que se llama un constitucionalismo irresponsable. Puedes terminar generando muchísimo más daño que lo que estás haciendo. Por ejemplo, hay necesidad en este momento que vamos a entrar en un proceso electoral, de entrar en esta discusión. Ok, pregunto. La gente se puede estar preguntando si esto es verdad, si esto termina siendo un accionar político para provocar el rompimiento constitucional y llevar al país, digamos, una nueva constitución que permita un sistema político ad hoc a quienes lo pidieron. ¿Puede hacer algo la Sala Constitucional para que esto no se dé? No, a nivel de la sala, ellos son un tribunal. A no ser que hubiera una derivado en una decisión de autoridad, pudiera una intervención de la sala. No, este es un más tema, creo yo, una posición que deben tomar la academia, los ciudadanos y la asamblea. O sea, lo que tiene que quedar claro es si hay viabilidad política para hacer este proyecto o no. Porque que el Ejecutivo lo haga es tema del Ejecutivo, pero la viabilidad política viene a partir de la Asamblea. Y ya una vez a ese foro, ahí sí, entonces una sala puede perfectamente entrar a discutir eso. Al juez es muy difícil que le pidas un prejuzgamiento, porque emitir una opinión antes de que le pueda llegar un caso lo compromete y lo obliga a separarse del caso. Entonces los jueces en eso son muy comedidos y obviamente los magistrados también no van a tomar una posición frontal en esto hasta que no haya un hecho jurídico que los obligue como jueces a conocer. Entonces en eso yo creo que la sala va a estar un poquito al margen, pensando lo que ya me imagino que pensará, como bien dice Enrique, pero no pudiendo pronunciarse públicamente en ningún sentido. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes. Mao Hernández, buenas noches. Mao. Hola, hola. Ok, no te escuchaba aquí. Buenas noches a los distinguidos panelistas. Comenzamos con la participación de Omar Vázquez, que nos dice: dar la llave a quien tiene intenciones unilaterales resulta lo menos indicado.
Entonces la contraparte debe organizar su propio foro de valorar las reformas de la Constitución y fortalecimiento democrático. Después, el pueblo tendrá dos alternativas. Toda acción hay dos partes. Marco Galvez nos dice, las personas que arriben al país, tanto nacionales como extranjeros, no serán expulsados, serán puestos rápidamente en cuarentena de 14 días. Oscar Lara afirma, los países que se avientan a cambiar la Constitución terminan como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Seguirá México y Chile. José Caballero pregunta, ¿para ustedes la Constitución actual, la adecuada para el desarrollo de una democracia real en El Salvador, no fue redactada para mantener el status quo de los políticos de ese tiempo y que de paso beneficia a los políticos actuales y desprotege al pueblo? Roberto Viera nos dice, en los debates de la Constituyente del 82, se dijo, y consta en las grabaciones de la Asamblea, que con esta Constitución ya no habrá nunca más otra Constituyente, porque se deja claramente establecido el procedimiento para reformarla. Finalmente, Emilio nos dice, hasta el momento no he visto o escuchado hablar al Ejecutivo de Asamblea Constituyente. Sin embargo, sé que jurídicamente no es factible lograrlo en este periodo y como tampoco pienso que sea esa la intención como ciudadano. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Un saludo para Roberto Viera, ex viceministro y ministro del gobierno del presidente Duarte. Bueno, yo creo que, como Enrique decía, han habido ya manifestaciones antes y ahora después de que sí hablan de que si fuera necesario crear una constituyente, hay que crearla. Y eso lo dice en los documentos oficiales. Yo creo que Roberto quizás no ha leído bien todos los documentos que se han emitido. Aún el acuerdo mismo del presidente y algunos comunicados tienen indicios de eso. O sea que creo que sí estamos frente a esa intencionalidad. Y yo creo que todo el discurso del Ejecutivo, si lo vemos, es permanente. Me han quitado funciones, dice el presidente. Cuando lo que es claro que él probablemente se educó con la constitución de otro país, porque nuestra constitución nunca le ha dado al presidente las funciones que él cree que tiene. O sea, no le han quitado funciones, simplemente le han aclarado que no tiene funciones para hacer lo que él cree, porque no sé cuál fue la base de su formación para pensar que tenía derechos dictatoriales en el país. Es la Constitución de 1901 de Etiopía. Puede ser. Sí, entonces el tema es que su formación, donde haya sido que la haya tenido, no coincide con las atribuciones que se le da a la presidencia de la República en El Salvador. Y eso está clarísimo. Entonces, claro, si es lo que se cree en la necesidad mesiánica de tener que conciliar su visión de una presidencia con una constitución que lo autorice, pues obviamente lo que se le ocurre es que hay que derogar la constitución y hay que hacer una nueva. Pero yo creo realmente de que eso es una cosa que hay que tenerla bien clara y hay que pararla como ciudadanos, como instituciones, hay que pararla de entrada. Y como Quique dice, ojalá que hayan elementos que permitan que la sala de alguna manera se pronuncie sobre alguna de estas cosas ahora, para poder ver esto. ¿Por qué el presidente quisiera hacer esto si, como dicen, el gobierno lo asegura, antes, en febrero próximo va a tener toda la asamblea? Mira, ¿no? Antes que Quique diga las cosas sensatas que va a decir, yo no conozco presidente de los últimos años, con lo que he estado más o menos viéndolo, que no haya pensado en reelegirse. Porque todos los asesores le pasan diciendo al presidente Saca, mire, no hay mejor presidente que usted, y al presidente Flores, no hay mejor presidente, y al presidente Funes igual no hay presidente. Entonces, a todos se les ocurrió, y el mismo ingeniero Duarte, se le ocurrió que se podía reelegir. Claro, la sensatez lo lleva después a decir que no. Pero el problema de esto es que este lo hemos visto menos sensato que todos los demás. Entonces, Quique, por favor. Sí, no, decía yo que definitivamente, y digamos, viendo la política real, parece que es poco probable que se pueda hacer, digamos, en esta legislatura actual, ¿no?, una reforma, que se acuerde una reforma constitucional que pueda, digamos, ratificarse en la siguiente. Es posible, y como digo yo, en la política nunca hay que descartarlo, pero es poco probable, me parece que es escasamente probable. Me parece que más bien se está buscando un diseño de lo que se hablaba de, digamos, de Sacafunes, que era que una vez vos, una vez yo y todo, porque lo que sí ha dicho directamente
el vicepresidente y el doctor Castillo es que no están de acuerdo con la sentencia constitucional que dijo que habían que dejar pasar 2 periodos, 10 años. Entonces ya se está hablando, Nacho, que como no van a lograr reformarla en este momento, sí la van a reformar, digamos, a partir de la siguiente asamblea, para poder superar esa sentencia, que en estos momentos esa es la sentencia vigente. La comportamos o no, cuántas sentencias hay con las que no estoy de acuerdo, pero esa es la jurisprudencia constitucional y está incorporada, digamos, normativamente en la Constitución. Así que es de terminar el presidente su pedido en el 2024 y muy al modo de la dinastía Quiñones Meléndez de principios del siglo, poner un testaferro, poner un títere durante 5 años como hizo Putin con Medvedev, para citar, digamos, el caso más famoso, y ya luego poderse volver a elegir el presidente, ¿no? Y es exactamente lo que hizo Hugo Chávez, lo que ha hecho Putin, lo que hizo Correa, lo que quiso hacer Evo Morales, pues que no le salió, porque imagínate, como dices, cómo cuando ya están en el poder y se quieren mantener, Evo, en la idea esta de la democracia participativa, estaba el referéndum. Plantean el referéndum para ver si se puede volver a elegir. Lo pierde y entonces ya después, lo perdí. Pues voy al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y me dicen que como no me puedo reelegir, entonces me están violando mis derechos humanos y por lo tanto que sí me puedo reelegir. Es decir, el ánimo de permanecer puede, llegamos a buscar todos estos mecanismos, ¿no? Y no nos vayamos lejos. Nicaragua. Honduras. O sea, los ejemplos que tenemos en los vecinos, ahí están los ejemplos en los vecinos, ¿no? Donde se rompe, digamos, el orden constitucional para poder procurar... Alguien dijo de los amigos televidentes, ¿por qué no tener entonces 2 alternativas? Que ellos hagan la suya y la oposición haga su otra alternativa. Pero es que el problema es que hemos vivido... Vaya, la reforma del 91-92, la que se le dio a la Constitución fue dada en medio de un conflicto después de un golpe de Estado, ¿ok? En ese conflicto había un sector que claramente no se pudo pronunciar en relación con esa Constitución. En los acuerdos de paz se negocia y se plantea cómo legitimar la Constitución, y para legitimarla el FMLN, que era el elemento que no participó políticamente ni su gente en eso, plantean una serie de reformas y se acuerdan, se cumplen las reformas y se legitima la Constitución. O sea, la Constitución no es un tema que se legitima generacionalmente, se legitima a nivel de un consenso, de un conglomerado cuando se da, y después se va interpretando en base a lo que la realidad histórica va permitiendo. Y de hecho creo que con la sala anterior y con hemos tenido casos clarísimos de cómo fueron. Yo en algún momento hasta sostuve que estaban reformando la Constitución, pero bueno, según ellos la estaban aclarando a las circunstancias del momento. Pero el punto es que no necesitamos, yo no veo por qué tengo que presentar una propuesta de reforma de Constitución. ¿Y por qué? Es que no es necesario, no hay una necesidad social para eso, Nacho. Bueno, dijo también Félix Ulloa, no podemos seguir reformando la Constitución a golpes de sala. O sea, y muy peculiar, yo escuché la entrevista y muy peculiar que dice el vicepresidente, ya ven, dice, modificaron la Constitución a golpe de sala, dice, porque ahora hay candidaturas no partidarias. Y él fue el que lo pidió, por Dios. Él fue el que lo pidió. O sea, él fue quien fue a promover la demanda de inconstitucionalidad que terminó autorizando. O sea, que se puede. Sí se puede. Ya. Y es que, pero y así es. O sea, la Constitución siempre se va a interpretar. Es imposible elaborar un documento porque no es lenguaje axiomático, no es matemáticas. Claro. La Constitución siempre se interpreta. Ok, se nos fue el tiempo rápidamente. ¿A quién dijo de que a todos los que vengan van a ser puestos en cuarentena? No es así. ¿No? Solo pueden poner en cuarentena domiciliaria a la gente que presente signos. O sea, porque el Ministerio de Salud puede estar ahí y a la gente que va entrando seguramente le van a tomar temperatura, como usted le toman en el súper, en la farmacia, en cualquier parte. Y ahí, si usted tuviera temperatura, pues sí, obviamente más alta de lo normal, posiblemente lo mande en cuarentena domiciliaria. Muchísimas gracias por estar esta noche. Ha sido un gracias, lujo. Nacho. Gracias, no, hombre, gracias. No, es un gusto hoy. Así que a todos los televidentes, pues, feliz de semana. Hay que continuarse cuidando. Todavía
está presente el virus, así que hay que continuarse cuidando. Sin duda. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Nacho, un gran gusto. amigos televidentes. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana.